La semana pasada, disculpen, se me pasó. Simplemente me olvidé la clase y me acordé del día sábado. Pero también ustedes cuando pasan estas cosas me tienen que llamar, profesor, ¿qué pasó con la clase? A veces, como hemos cambiado tanto de horario, pues se me pasa. En los otros cursos, pues no se me pasó en todo el semestre, ¿no? Pero ustedes sí, fueron víctimas. Bueno, vamos entonces a proyectar. Bien. ¿Se ve, Viviana? ¿Se ve, Carlos? Sí, profe. Ok, entonces vamos a leer estos primeros elementos. Gestión ambiental en la industria de alimentos. Ok, ya se ve grande. Bien, entonces bueno, ya lo leímos, esto es el contenido del sílabo, no lo voy a volver a leer. Entonces dice, la gestión ambiental en la industria de alimentos se llama gestión ambiental al proceso de identificación de las perturbaciones que causarían las operaciones de la empresa al ambiente y a la comunidad de personas en sus inmediaciones, y las medidas mitigantes que deberían adoptarse para reducir dichas perturbaciones. Se pueden identificar algunas perturbaciones, tales como la liberación de gases de efecto invernadero, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, los fluorocarbonos de los sistemas de refrigeración. El ruido, emisión de gases o partículas causantes de mal olor, en particular las empresas que fabrican harina de pescado, esto es muy grave en esas empresas, Cadel y compañía, aguas servidas con alto contenido de sedimentos por lavado de materia prima o de materia orgánica tipo sangre, partículas de carne, escamas, espinas, congestión de tránsito durante la entrada y salida de personal. Estos son algunos de los impactos ambientales que causan las empresas asociadas a la producción de alimentos. Hay algunas empresas que están en mitad de la ciudad, tal es el caso de Sifman, Isabel, hay muchas otras, ¿no? Y otras que se han ido localizando en el Parque del Atún, porque la alcaldía decidió crear unas condiciones para que las empresas salieran de Manta y se instalaran en un sitio adecuado, donde alejado de las viviendas. Pero bueno, yo sé que como Manta y Jaramillo crecen, eventualmente también el Parque del Atún quedará rodeado de casas, ¿no? Pero por lo menos en este momento están aislados. Este conjunto empresarial pues tiene un abastecimiento eléctrico distinto, son electricidad de alta tensión, seguramente tiene un abastecimiento de agua mejor que el de Manta y y a lo mejor una recolección de basura también distinta, ¿no? A como nos acostumbran en la ciudad, aunque por mi casa pasan todos los días. Me imagino que ya allá pues a lo mejor les toca pasar varias veces al día. Las estrategias de gestión ambiental conciernen al establecimiento de las medidas que prevengan que el impacto ocurra o que, si debido a la naturaleza de los procesos de la empresa, el impacto es inevitable, entonces adoptar medidas mitigantes para reducirlo en el ambiente o en la comunidad de personas potencialmente afectadas. Entre las medidas mitigantes de los impactos antes referidos se puede mencionar el uso de combustibles de combustión más completa, como gas natural, de tal manera que el monóxido de carbono no se produce, porque es un gas más limpio, más fácil de quemar. Empleo de refrigerantes con menor impacto ambiental. En lugar de usar Freon 32, usan otros niveles, otros refrigerantes que son menos impactantes al ambiente. Usar aislantes en las paredes de la empresa para evitar que el ruido se propague fuera de la empresa. Instalar filtros para retener gases o partículas causantes de mal olor. Pueden ser filtros de agua, cortinas de agua que obligan a que los gases que salen de la empresa pasen por una cortina de agua y el agua retiene las partículas que causarían mal olor. Son filtros sencillos, pero que eliminan el mal olor, cosa que es muy importante.
A veces cuando uno pasaba cerca de Sisman, en la playa de los Esteros, el olor es insoportable. Y es un problema ya de control. Igual pasaba en Cumaná, la ciudad donde yo vengo, en el oriente de Venezuela, que es hay muchas empresas enlatadoras de atún, y era horrible el olor. Pero eventualmente el Ministerio del Ambiente se presionó para que las empresas pusieran los filtros adecuados, y ya uno pasa por el lado de esa empresa y ni cuenta te das, no huelen a nada. Es como siempre debió ser, pero por falta de actividad, por falta de acción por parte de los directivos, pues se permitía que la empresa oliera malísimo. Trampas de sedimentos de digestión de aguas servidas con lodos activados. Eso permite que la carga de materia orgánica del agua que va a ser descargada al ambiente sea mucho menor, porque las bacterias se encargan de eliminar la carga orgánica. Los horarios de entrada y salida del personal que no coinciden con las horas pico de la ciudad. O sea, que la gente no entre a las 8 ni salga a las 6, sino que salga antes o después, para que no coincidan con las horas pico y no exacerben entonces la congestión de tránsito en Manta. Bueno, entonces ahí estamos hablando de gestión ambiental y la identificación de los impactos. Cada empresa pues va a causar un impacto distinto, ¿no? Hay empresas que causan muy poco impacto. Pongamos las empresas que filetean, ellos cortan el filete, le cortan la piel, el espinazo y la piel va a harina y el filete va congelado. Entonces, ellos, claro, lavan el pescado, ¿no? Pero se ve que ese tipo de empresa causa mucho menos impacto que el que causa una planta de enlatado. Entonces, vamos a ver ahora lo que llamamos la evaluación de impacto ambiental de una acción o de una infraestructura. Se llama evaluación de impacto ambiental el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, evaluar y describir los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno, en caso de ser ejecutado. Todo ello con el fin de la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. O sea, la evaluación de impacto ambiental va a un ente. Ese ente lo va a recibir y en base al estudio va a tomar decisiones. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la memoria, que es un resumen por parte del promotor, o sea, un resumen del proyecto. ¿Qué dimensiones tiene la planta? Es una planta de alimentos, evidentemente, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Dónde va a estar instalada? ¿Qué hay cerca? Si ahí no hay nada, es un monte, o hay una ciudad, o hay un caserío, o es un parque industrial, es distinto el impacto que se causa dependiendo de dónde esté la planta, ¿no? ¿Qué va a procesar? ¿Cómo lo va a procesar? ¿Cuánto va a procesar? ¿Cuántas personas van a estar involucradas en el proceso? Es decir, una descripción del proyecto completo. Entonces, dice, se inicia con la presentación de la memoria, que es un resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental y continúa con la realización del impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, a cargo del promotor o de una empresa que lo ejecuta bajo contrato con el promotor y documentación del órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio del Ambiente. Entonces, vemos que hay una serie de procesos más o menos largos, pero que tienen momentos fundamentales. Uno es la elaboración del estudio. Y luego está elaborado y terminado la consulta con el público. Si yo voy a estar cerca de Jaramijó, lo más probable es que se invite a la gente de Jaramijó, se reparte una copia del proyecto o se pone en internet y se invita a la gente a una reunión donde se va a discutir con personalidades de la empresa y personalidades del Ministerio del Ambiente qué se va a hacer en ese sitio, qué empresa se va a instalar, cuáles son las posibles consecuencias que va a tener para que la gente opine. Porque ellos están viviendo allí y se les va a instalar una planta a su lado, ¿no? Si tienen dudas, por favor, interrumpan. Entonces, la evaluación de impacto ambiental y sociocultural implica varias fases.
primero, estudio de impacto ambiental preliminar. Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información bibliográfica disponible que reemplaza al estudio de impacto ambiental en aquellos casos en que las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagnetografía, geología de superficie, o se trata de actividades de recorrido de reconocido poco impacto a desarrollarse en ecosistemas no frágiles. Son estudios que el proponente elabora para contrastar la acción con los criterios de protección ambiental y que le ayuda a decidir los alcances del análisis ambiental con más detalle. Entonces, el impacto ambiental preliminar se hace en base a estudios previos, a conocimientos que se tienen del área. Estudio ambiental parcial. Análisis que incluye aquellos proyectos, obras o actividades cuya ejecución pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente al ambiente y donde sus efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas conocidas y fácilmente aplicables. Se puede confundir el primero con el segundo, solo que en el segundo el proyecto puede ser de mayor dimensión, pero sí va a haber actividades impactantes al ambiente, pero que se pueden controlar. Por ejemplo, yo voy a emitir agua con alto contenido de materia orgánica, pero yo le digo al ministerio que voy a instalar una planta de tratamiento de agua servida, una pequeña planta. Entonces, básicamente, el impacto ambiental mayor que va a causar la empresa, que es descargar aguas con alto contenido de materia orgánica, yo lo voy a controlar con una planta procesadora de aguas residuales. Entonces, prácticamente, el impacto ambiental que causaría esa empresa se minimiza o desaparece. Estudio de línea base o diagnóstico socioambiental. Este ya es más complicado. Consiste en un diagnóstico situacional que se realiza para determinar las condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutarse el proyecto. Incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y socioculturales del ecosistema. Se trata de realizar un inventario detallado del componente biótico y definición o caracterización del componente abiótico, o sea, temperatura, lluvia, vientos, posibilidad de terremotos, todo lo que es físico y químico en el ambiente, ¿no? En el procedimiento español, esta etapa suele denominarse caracterización del medio o inventario del medio. El estudio de impacto ambiental detallado es un análisis que incluye aquellos proyectos, obras o actividades cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o cualitativa que ameritan un análisis más profundo para revisar los impactos y para proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. Finalmente, la evaluación ambiental estratégica es un análisis de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos de las políticas, planes y programas que permiten poner condiciones adelantadas que deben ser incorporadas a las acciones específicas. Bueno, y este es más político. Donde yo personalmente he trabajado es en los estudios de impacto ambiental detallado. Porque, por ejemplo, una empresa... Camarones, una empresa petrolera, va a perforar pozos y va a explotar petróleo en una zona determinada. Entonces, esto puede llevar a una ruptura de los gasoductos, de los oleoductos, con un impacto ambiental gigantesco. En las playas lo han visto ustedes, cuando se rompen los oleoductos, todo el impacto que se causa. Entonces, la magnitud del impacto puede ser tan grave que requiere una evaluación de impacto ambiental. Entonces, en esas evaluaciones, contratan investigadores de distintas especialidades. En mi caso me contrataba como biólogo pesquero y mi trabajo tenía que ver con de qué manera la empresa petrolera con el pozo petrolero que iba a instalar podía afectar las actividades pesqueras en la zona, en los alrededores. Hay zonas donde prácticamente no hay pescadores, hay zonas donde hay muchos pescadores, entonces el impacto cambia según el sitio. También según la época del año, ¿no? A veces los pescadores están en un sitio pescando y en otro, en una zona distinta, en una época distinta del año. Entonces, esto todo va al proyecto, a la evaluación de impacto ambiental. Igualmente, los colegas que trabajan con flora. Ellos van a trabajar con qué fauna hay en un sitio,
qué animales, invertebrados, vertebrados. Hay algunos que están en peligro de extinción. Eso complica todo, ¿no? Pero hay que saberlo, porque la empresa tiene que estar consciente de que se va a instalar en un sitio determinado del país donde hay una vegetación, una fauna, una población civil viviendo que puede impactarse. Y lo que la empresa constructora quiere, o la empresa dueña del proyecto quiere, es saber qué puede pasar a futuro y qué riesgos corren, ¿no? También saber qué hay en el sitio, y porque si en un futuro surge un percance, los cambios que puedan ocasionarse pueden no ser atribuidos al percance, pueden ser atribuidos a la naturaleza, porque ya se venían midiendo cambios en ese sentido. Pongamos que tienen épocas donde los árboles mueren por un fenómeno de X que seca los árboles. Entonces no se puede atribuir que la sequía sea debida a la empresa que está haciendo el proyecto, sino que hay un proceso natural previo que se está dando. Entonces no puede, se resguarda la espalda a la empresa constructora cuando hace el análisis de impacto ambiental. Ok, ¿qué es el Sistema Único de Información Ambiental? El SUIA. Es un sistema que permite enviar y recibir información entre el usuario y el Ministerio del Ambiente del Ecuador a través de la página http://suiaambiente.gov.es. Registro del proyecto de empresa en el Ministerio del Ambiente. Antes de iniciar un proyecto de empresa, el promotor del mismo debe inscribirse en la página del SUIA e indicar el tipo de proyecto que plantea realizar. Para ello, se ingresa en la página indicada arriba y se tiene acceso a estas secciones: servicios en línea, regularización ambiental. Una vez inscrito el promotor, se recibe la clave por el correo electrónico. Se regresa a la sección regularización ambiental para iniciar la descripción del proyecto. De acuerdo a la magnitud del proyecto, superficie, biomasa a procesar, número de empleados, la página automáticamente asignará la categoría del proyecto. Entonces nos va a decir que requerimos. Ya va, estas son las categorías. La asignación de la categoría del proyecto se efectuará entre tres opciones: certificado ambiental, plan de manejo ambiental o diagnóstico socioambiental. La categoría primera, la certificado ambiental, se usa para proyectos de pequeña magnitud y solo requiere indicar el manejo que se hará con los desechos derivados de los procesos de la empresa. Pongamos que Viviana está haciendo su servicio comunitario en la comunidad de Las Piñas. Y en Las Piñas hay un grupo de personas que quieren procesar curvina de roca, que es un pescado que sale bastante de esa zona, y Viviana entonces los va a asesorar en qué tipo de construcción necesita. Entonces, bueno, va a ser un cuarto donde va a estar con piso de cemento, las paredes de cemento limpio, mesones de acero inoxidable, y donde van a filetear la curvina de roca, y va a haber una nevera donde van a congelar los paquetes. Viviana pues los va a entrenar en todo lo que es el procesamiento del pescado, primero en el diseño de la planta y luego en el procesamiento del pescado, cómo lo van a vender, a qué temperatura hay que congelarlo, cómo pedir el permiso sanitario. Todo, Viviana se encarga de todo esto, ¿no? Ahora, ese tipo de empresa, fíjate que es un cuarto donde van a trabajar a lo mejor 6 personas, familiares de los pescadores que van a suministrar el pescado, y van a procesar unos 100 kilos semanales. Entonces, esta información se coloca en la página del Ministerio del Ambiente, y el Ministerio, considerando la cantidad de biomasa que se va a procesar, el número de personas que van a estar trabajando, 6, considera que el proyecto es de pequeña magnitud y solamente hace falta que digan qué van a hacer con las vísceras y con el agua de lavado. Entonces, si en la zona hay una cloaca, pues no hay problema, porque simplemente se dice que el agua de lavado va a ir a la cloaca. Si no lo hay, va a haber que construir un pozo séptico para tratar el agua previamente antes que se disperse por el ambiente, ¿no? Pero no puede ir cruda al mar. Entonces,
los desechos del procesado se van a enviar a las plantas de harina, ¿no? Entonces, esto bastaría para que solamente les obliguen a decir qué es lo que van a hacer con los desechos y con el agua servida. La siguiente categoría, PMA, que es Plan de Manejo Ambiental, involucra proyectos de mediana envergadura y requerirá indicar las obras de infraestructura que se adoptarán para manejar los desechos y reducir el impacto ambiental de los mismos. Ya lo mencionaba antes, si voy a instalar una planta de tratamiento de lodos con lodos activados, tratamiento de aguas servidas con lodos activados, lo digo. Y puede que el ministerio entonces me permita darme el permiso de plan de manejo ambiental, donde voy a decir los impactos que causo, la magnitud de los impactos y cómo los voy a controlar. Finalmente, la categoría de SA involucra la realización de una evaluación de impacto ambiental y sociocultural que pudiera causar el desarrollo del proyecto. Pero eso son inversiones, contratar a distintos especialistas, algunos antropólogos, otros sociólogos, otros geólogos, zoólogos, biólogos pesqueros, como en mi caso, que trabajé durante varios años en este tipo de actividad. Y al final, pues yo entregaba mi reporte, que el coordinador de la actividad lo juntaba con todos los demás reportes para preparar la evaluación de impacto ambiental que era enviada al Ministerio del Ambiente, y luego se convocaba a las personas que quisieran opinar sobre eso, ¿no? Entonces, en conclusión, toda obra humana causa impacto ambiental o sociocultural. La tecnología permite que tales impactos puedan ser identificados y mitigados de alguna medida. Es responsabilidad del profesional encargado del control de calidad de la empresa, en este caso un bioquímico de actividades pesqueras, colaborar con la empresa en tales tareas de identificación de impactos y en la prevención o mitigación de los mismos. El Ministerio del Ambiente dispone de niveles para registrar empresas de acuerdo a la magnitud del impacto que pueden causar y para exigir el control de tales impactos. Bien, entonces, bueno, esta era la clase sobre este tema que me gustaría discutirlo más con ustedes. Viviana, cuando estuviste en Eurofish, ¿ellos qué hacían con el agua servida? ¿Tenían una planta de procesamiento o la lanzaban a la cloaca? No, planta, no sé, profe, porque de verdad eso estaba como al final, pero ahí, como para abajo, está el río, como un río muerto, y ahí donde tiran. Según es pura agua, pero eso apesta fatal. Ok, se apesta porque no es pura agua, ¿no? Es curioso que lo dejaran enviar al ambiente de esa manera. Yo estuve hablando con el ingeniero encargado del sistema de procesamiento de aguas en Puerto Mar. ¿Saben dónde queda Puerto Mar? ¿Saben dónde queda Cadel? Dime, Viviana. ¿La Vía Rocafuerte? No, no. Sí, Vía Rocafuerte. ¿Saben dónde queda Cadel? No, eso no. El Parque del Atún. Cuando sales de Manta hacia Jaramijó, pasas al aeropuerto, llegas al Parque del Atún y sigues. Hay un sitio que llaman Colisa, ¿lo identificas? Donde llega la ruta 2, el autobús 2. Bueno, no importa, es en la vía a Rocafuerte. Entonces, ellos están rodeados, la empresa está rodeado de un ambiente silvestre, porque Jaramijó queda más pegado a la playa. Entonces, entre ese sitio y Jaramijó hay varios kilómetros. Entonces, me dice el ingeniero que ellos logran bajar la demanda bioquímica de oxígeno del agua servida y luego la lanzan a unas lagunas que hay cercanas a la empresa. Y eso es lo que hacen, ¿no?
Tú me estabas diciendo, Viviana, que el Tadel, perdón, Eurofish lo lanza a una quebrada. Sí, o sea, al fondo de lo que es el área parqueadero, según como que ahí están, o sea, todas esas aguas residuales, pero igual, o sea, en la parte de abajo ahí siempre pasa ese río muerto ahí, y apesta. Ya, ya que casi no te oigo, déjame. Ya. Entonces, en una planta de proceso, cualquiera de las plantas de proceso que tenemos aquí en Manta, donde tenemos el atún que es lavado, luego es cocido a temperatura de 100 grados, luego es descabezado, sacan los lomos. Ese agua viene cargada con partículas de carne, partículas de piel, espinas, sangre. Entonces, el procedimiento razonable para que el agua sea tratada, lo ideal sería que ellos reciben agua del acueducto y devuelven al ambiente agua en las mismas condiciones. Eso sería lo ideal, donde no, lo que le agregan se lo quitan. En este caso, ¿qué le están agregando? Cuando el pescado es lavado, pueden agregar harina eh, o barro. Cuando el pescado es cocinado, pues vamos a tener restos de piel, restos de carne, espinas, escamas, sangre. Entonces, una empresa que tenga que eliminar estas cosas, ¿qué debe instalar en su planta de proceso? ¿Se te ocurre, Carlos? No, profe. Ok, pero piensa razonablemente. Le estás agregando sólidos y líquidos al agua. Y ese agua hay que tratarla. Pero siempre tratar sólidos es más difícil que tratar líquidos. ¿Cómo se tratan los sólidos? ¿Cómo se, cómo se hace para descomponer los sólidos? Es difícil. Cuando las partículas son sólidas muy grandes, son difíciles de pulverizar. A fin de cuentas, los únicos que degradan en el agua, ¿quiénes son? ¿Qué elementos vivos son los que degradan las cosas en la materia orgánica en el agua? Dime, Viviana. Están calladitos los dos. Oye, tenemos que agilizar la discusión, ¿vale? En la planta de tratamiento de San Juan, que recibe el agua servida de las casas de Manta, de las industrias, y la trata cerca del cementerio, cuando uno baja de la universidad, a mano derecha, al final de la calle Cultura. Esa calle continúa y está un cementerio, está la planta de tratamiento. Esa planta, ¿cómo hace para tratar, para descomponer la materia orgánica que llega de la ciudad? ¿Nunca lo han visto? ¿Nunca has visitado, Carlos? Carlito, reacciona. Viviana, nunca has ido a la planta de tratamiento, me imagino. No, profe, Ya vamos a ver si les muestro la foto de alguna planta de tratamiento.
Ok, ¿lo ves? Dime, Viviana, si la ves. Sí, profe. Ok, entonces aquí vemos una. Vemos a la derecha unos tanques circulares, luego seguidos de unas piscinas y unas piscinas finales y al final un lago, ¿no? Ok, y un río, ¿no? Un río que tenemos aquí enfrente. Ok, ¿cómo funciona esto? El agua primero llega a estas piscinas circulares, donde la van a, vamos a ponerle una imagen. Que la letra es muy pequeña, yo mismo no la puedo leer. Bien, ¿ven esta estructura amarilla? Viviana, por fin, dime si se confirma. Viviana, ¿se confirma? ¿Puedes ver la estructura amarilla? Carlos, ¿tú la ves? Oye, contesten, por favor, para poder seguir la clase. Profe. Dígame. ¿Lo ven? Oye, pues contesten, por favor. Profe, es usted el que no nos escucha, nosotros sí le estamos hablando. Ah, ok. Entonces, fíjense, ¿cuál es el proceso fundamental de toda planta de tratamiento? Son las bacterias. Las bacterias son las que van a descomponer la materia orgánica. Por más que oxígeno que tú le metas a un sistema, el oxígeno por sí solo difícilmente va a actuar sobre la materia orgánica. Lo que hace falta es que haya suficiente oxígeno en el agua para que las bacterias actúen y se coman la materia orgánica. Entonces, en primer lugar, por la izquierda entra el agua residual y eso es un sedimentador. Les decía, la materia orgánica sólida es difícil tratarla.
Por eso es a veces preferible recogerla en un sitio y que sedimenten los sólidos y luego pasa al lado, a la derecha, pasan los líquidos que tienen materia orgánica en solución o pequeñas partículas en suspensión. Eso se mezcla con estos aireadores que ven aquí, es una bombita de oxígeno que tenemos, donde las bacterias van a estar dando vueltas en esa masa de agua y el alto contenido de oxígeno va a permitir que esas bacterias me la transformen en CO2 y agua. O sea, me digieren la materia orgánica y luego el agua servida va a pasar a la derecha a un tubo que luego, si queremos controlar el contenido bacteriano, pues le puedo poner cloro. Y de ahí lo lanzo a la cloaca o al río o a donde sea. Pero la demanda bioquímica de oxígeno que yo puedo medir como contenido de materia orgánica inicial en el tubo de la izquierda es muchísimo mayor que la que voy a tener en el tubo de la derecha. Porque las bacterias han hecho su trabajo. Todo lo que llega en un día puede ser transformado por las bacterias que están en este tanque con alta oxigenación. Entonces, este mismo principio se puede usar en este tipo de estructura, donde tengo unos tanques circulares dando vueltas y con alta oxigenación, de tal manera que las bacterias me transformen esto y de aquí puede ir a las piscinas que vemos atrás. Las piscinas que vemos aquí en esta foto son de poca profundidad. El viento y el sol me permiten que la temperatura se eleve, el viento me mueve el agua de estas piscinas de poca profundidad y hacen también que el oxígeno se mantenga alto, de tal manera que la materia orgánica que no pudo ser procesada en estos tanques circulares termina de ser procesada en estas piscinas en estos sedimentadores y al final pues esto va al agua, ¿no? Entonces, el mismo principio se puede usar en una planta de procesamiento de productos pesqueros, porque el agua que va a salir de la planta de proceso no necesariamente va a ir directa a la cloaca. Por eso le preguntaba a Carlos, ¿cómo separo yo los sólidos del agua con sangre que está saliendo de la planta de donde están sacando los lomos de atún? ¿Qué cosas puedo poner en el suelo para que me retenga los sólidos? Carlito, ¿lo ves? Sí, sí, lo estamos. Ok, entonces tienes el lavabo donde están procesando pescado y el agua no va directamente a la cloaca, va a una trampa. En este caso una trampa de grasa, pero también que me va a funcionar como una trampa de sólidos. De hecho, se llama filtro de sólidos y trampas de grasa. Entonces, la trampa de grasa, la grasa flota y me permite que se acumule en la parte de arriba, de tal manera que el agua que sale del recipiente sale por la parte de abajo y llega al último recipiente. Tiene 3 compartimientos, el compartimento inicial, el compartimento del medio y el compartimento final. Entonces, el agua llega al compartimento final por el fondo. La grasa quedó arriba. Lo que sale de aquí, entonces son agua sin grasa y las partículas sólidas quedaron también en el primer compartimiento. Entonces, esta trampa de grasa y sólidos me permite que lo que sale de acá sea materia orgánica en finas partículas, como están viendo en la foto, o materia orgánica en solución. Y eso puede ir entonces a un
o descargarlo si me lo permiten, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que tenga, porque si va a descargar a un río, el Ministerio del Ambiente me va a indicar que el agua no puede tener mayor de cierta cantidad de sólidos, pongamos 5 miligramos por litro de sólidos en suspensión. Mientras que si va a ser descargada a una playa donde se baña la gente, a lo mejor ahí se me pone que tiene que tener 0,1. Pero si va a ser descargada en un río o va a ser descargada en una laguna, como ocurre con la planta de Puerto Mar, que está instalada al lado de una laguna, pero que no tiene mayor uso. Entonces esa laguna, seguramente a Puerto Mar le permiten que el agua que descargue allí tenga una mayor cantidad de sólidos suspendidos que si estuviéramos, por ejemplo, en Sisma. Sisma, que está al lado de la playa de los Esteros y tiene que descargar agua pues más tratada que la que está descargando en Puerto Mar. Pero vemos que los tratamientos son físicos, ¿no? En este caso, el tratamiento de trampas que se colocan para que el agua, la grasa, y los grasas y los sólidos se separen del agua, ¿no? Ok, aquí vemos trampas de grasa como las que se usan en concreto. Bien, entonces, entonces, fíjense que aquí tienen esta caja, esta caseta amarilla, fíjense el tamaño, ¿no? Es una pequeña estructura, su contenido seguramente responde a esto que vimos aquí, en el esquema anterior, y ustedes pudieran colocar esta planta al final de la empresa, donde el agua servida que sale de la empresa drena a una planta como esta y de tal manera que descargamos un agua muy pura al ambiente. Entonces, yo necesito que como, ¿cuánto es? Voy a ver los deberes que tenemos, que creo que en este periodo hemos tenido muy pocos deberes, ¿no? El deber si no tenemos ningún deber, este periodo nos descuidamos.
Profe, disculpe una pregunta. ¿La histamina es una sustancia o es una proteína? Histamina es un producto orgánico, no es una proteína. Ya te lo muestro. Pero está en la carne del atún. ¿No te entiendo? O sea, No te entiendo. no está, Casi no te oigo, Viviana. Casi no te oigo. está en la carne del pescado. Se produce como respuesta a una reacción fisiológica. Se genera por descomposición bacteriana. Pero el organismo la produce. Comparto. ¿Lo ven? La histamina es una amina imidazólica. Aquí tienes el grupo imidazol y tienes la amina aquí a la derecha. Tienes 1, 2, bueno, 3 carbonos. Aquí tienes 1, 2, 3 carbonos en el anillo imidazol, luego 1, 2 carbonos adicionales y el NH2 pegado, ¿no? Entonces, involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario. También regula funciones normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Una nueva evidencia indica que la histamina también desempeña una función en la quimiostasis de los glóbulos blancos como los eosinófilos. Después de la década de los 90, de 1950, se sabe que la histamina está en el cerebro, pero hasta hace poco se desconocía su función. Las funciones fuera del sistema nervioso han sido un impedimento para pensar que era un neurotransmisor. Es sintetizada y liberada por neuronas del sistema nervioso que usan la histamina como neuromodulador. Fuera del sistema nervioso central es un mediador de procesos fisiológicos. Se encuentra fundamentalmente en células cebadas del tejido conectivo, en los leucocitos basófilos y en las células SL, que no sé qué son. Células similares a las células enterocromafines, o células SL. Es un tipo de célula neuroendocrina encontrada en las glándulas gástricas del estómago por debajo del epitelio y en estrecha cercanía de las células parientales. El nombre de estas células se deriva de su ubicación entérica. Dice, la histamina interviene decisivamente en las reacciones de hipersensibilidad inmediata y alérgica. Como parte de la respuesta alérgica a un antígeno, se generan anticuerpos que se unen a la superficie de las células cebadas y los basófilos a través de receptores Fc de gran afinidad, que son específicos de los anticuerpos. Las personas atópicas generan anticuerpos de tipo IgE contra antígenos comúnmente inhalados. Constituye este un rasgo hereditario y se ha identificado un posible producto génico. La histamina está considerada como un modulador tanto de la respuesta inmune humoral como de la celular, así como el mayor mediador de reacciones de hipersensibilidad inmediata. En el cerebro hay al menos dos tipos de células que almacenan histamina, las neuronas y los mastocitos. Los mastocitos del sistema nervioso central contienen una extraordinaria variedad de mediadores químicos, incluyendo la histamina, la serotonina, la calcicreína, los cuales pueden aumentar la permeabilidad microvascular. Facilita bueno, pero no es una proteína, en otras palabras. Y tiene muchas funciones, pero entre ellas, cuando el pescado empieza a descomponerse, las bacterias liberan histamina. Y el exceso de histamina nos provoca reacciones alérgicas a nosotros. Dice, sustancias externas igualmente pueden aportar histamina al organismo. El más significativo de ellos son la carne de los pescados, producto de la descomposición bacteriana, que se produce después de ser capturado el pez. Ello se debe a que la actividad bacteriana provoca la degradación del aminoácido histidina presente en la carne,
lo que conlleva a que se produzcan concentraciones elevadas de histamina en ese tipo de alimentos, lo cual provoca una intoxicación alimentaria denominada escombroidosis. Debido a ello, en la industria alimentaria se mide el contenido de histamina presente para este tipo de alimentos que pueden presentar altos contenidos de histamina con el fin de garantizar su inocuidad al momento de ser consumido. Bien, contestar la pregunta, Viviana. Sí, profe, gracias. Ok, entonces lo que yo necesito como deber, porque no tenemos ningún deber para este periodo y tenemos que sacarlo porque necesitamos 4 notas. Uno va a ser, tomen el diseño de planta que ustedes tuvieron y van a colocar los distintos tipos de trampas en la empresa y al final le instalan una planta de tratamiento como la que están viendo. Fíjense que lo que usé para encontrarlo es plantas de procesamiento de aguas servidas, de aguas residuales, en Google, ¿no? Entonces, este deber será para la semana que viene. El examen el jueves en la tarde, igual a esta misma hora, pero para el viernes necesitamos 3 deberes. Uno es este, que son las plantas de tratamiento, las trampas que van a colocar en las distintas unidades. Ustedes tienen una unidad, si me fijo en el deber de Carlos, aquí estamos viendo el esquema de la planta que Carlos diseñó. Entonces, yo necesito que me especifique, Carlitos y Viviana, cada quien en su esquema, ¿no? Viviana tiene uno distinto de este, ¿no? En cada unidad, ¿qué tipo de trampa colocarían? Si es una trampa para sólidos, una trampa para grasas y sólidos, o sin trampa. Porque a lo mejor los materiales, el agua servida que sale de cada sitio no requiere un procesamiento del agua previo a llegar a la planta. Todo va a llegar a la planta de tratamiento. Pero ustedes quieren que la planta de tratamiento sea lo más eficiente posible. Por eso es que no debe haber sólidos llegando a la planta de tratamiento. El agua debe llegar con materia orgánica en pequeñas partículas de suspensión o disuelta.
La sangre, por ejemplo, va a llegar disuelta, pero lo que son trozos de carne, escamas, eso puede quedar en la trampa de sólidos, y la trampa de sólidos cada semana se levanta y con una pala se sacan. Es decir, los sólidos son nutrientes fáciles de remover y transformarlos en llevarlos donde se bota la basura. También se pueden transformar en abonos, pero bueno, al margen. Lo importante es que si los tengo retenidos en algún sitio, los saco con una pala y los proceso. Entonces, esa es la enorme ventaja de tener una trampa, pues la trampa me concentra los sólidos en algún sitio específico. ¿Ok? Y al final el agua se recoge, no me tiene que poner tubería, solamente decirme aquí, recepción de materia prima. Aquí se procesa el material o solamente se recibe. Si solamente se recibe, no hay proceso, no hay nada que hacer allí. Pero lavada la sardina sí. Eviscerado y preparación, ahí sí. Enlatado, ahí puede haber grasas, ¿no? Grasas que se están liberando porque las sardinas se enlatan en aceite. Cocción, yo no sé si de la cocción se usa vapor, ¿no? Pero ese vapor se condensa y salen líquidos. Es posible que de cocción también tengamos que tener una trampa de grasas. Luego Carlitos tenía acá que iba al enfriado, lavado el envase, ahí tenemos de nuevo, y a la esterilización, sellado, esterilización, etiquetado, aquí no hace falta enfriamiento. Hay salas de proceso que tiene Carlos acá que no requieren ningún tipo de trampa porque tampoco va a haber liberación de sólidos, ¿no? Liberación de líquidos. Bueno, ¿se entendió, Viviana y Carlos, el ejercicio? Sí, profesor. Bueno, ok, eso es para el viernes que viene. Hay dos ejercicios más que todavía no los he pensado, pero tengo que pensarlo para poder tener esas 3 notas y el examen que va a ser entonces el jueves a esta misma hora. Así que bueno, yo se lo mando a sus correos, los otros 2 deberes, y se los explico. Bien. ¿Tienes hambre? Bueno, entonces, comentarios, preguntas. No, profe, ahí nos explica la otra vez. Bueno, ok. Entonces, terminamos la clase y estamos en contacto. ¿Ya les quedan materias? Carlos, ¿te quedan materias? Después de A esta. mí sí, profe. ¿Y a Sí. Viviana, te quedan? Sí, profe, 2. Ah, ok, la vas a cursar el semestre que viene. Y ya con eso terminas. Extraordinario no va a haber. Habla duro que no te oí. ¿Qué periodo extraordinario no va a haber? Sí, pero en febrero. Y ya para febrero ya tú habrás terminado. Porque este mes las clases terminan la semana que viene, los exámenes terminan la semana que viene. La siguiente semana es reparación y ya le toca inscribirse para comenzar clases en la primera semana de octubre. Creo que el día 4 de octubre es el primer día de clase. El día 4 de octubre, el lunes 4 es el primer día de clase. Entonces, al final, en febrero, tienen un mes de actividades de periodo especial, pero ya para ese momento ustedes habrán terminado todas las materias. Bien. Ok, entonces nos vemos el día jueves o antes si surgen inconvenientes. Hasta luego. Hasta luego.